En este video explicaremos la resolución de casos o problemas referentes a fricción. Para ello se presentan dos casos, cuando está en reposo un objeto o cuando está en movimiento. Cuando está en reposo debemos de ejercer una fuerza muy grande y ya cuando está en movimiento la fuerza va a disminuir. Para ello lo explicaremos mediante una figura. Digamos que tenemos una barra de cobre que está sobre una superficie metálica, ¿sí? La cual está rugosa o maltratada. ¿Okay? Voy a poner en este caso la barra de cobre de color naranja. La superficie metálica, ahí está, se puede ver. ¿Okay? Bueno, como está en reposo, se tiene una fuerza hacia abajo que nos representa el peso, que en este caso es W. Agregar texto, ok, W es igual, digamos que 4 newtons. Pero también va a existir una fuerza, pero en sentido opuesto. Vamos a dibujar a partir de donde parte. Ok, ya lo tenemos. En este caso va hacia arriba. O sea, es en sentido opuesto y va a tener el mismo valor de 4 newtons, a la que denominaremos normal. Lo voy a indicar de color azul. Digamos que es parte de nuestros datos y también W es parte de nuestros datos. Ahí está. Ahora, si yo quiero moverla a la barra de cobre, digamos, hacia la derecha, va a existir una fuerza que se va a oponer a ese movimiento, que es en este caso hacia la izquierda, debido a la rugosidad de ambas superficies, sobre todo la metálica, que es más rugosa, ¿ok? Entonces es lo que vamos a calcular, la fuerza que se opone y que tenemos que vencer. Para el primer caso, cuando está en reposo, ¿ok? Y vamos a poner otro recuadro para cuando esté en movimiento, o el caso cinético. Entonces, movimiento, que es el caso cinético. Okay. Y cuando tenemos el caso que está en reposo, es el caso estático. En este caso vamos a representar con la letra S. Estático, acepten la A, ok. Y en el caso cinético lo vamos a representar con la letra K. Ok. Bueno, vamos a quitar los espacios en ambos casos. Listo. Ahora sí procedemos. Para calcular esa fuerza que va a ser F, en este caso Fs, en el primer caso, vamos a tomar en cuenta los coeficientes de fricción. En este caso es estático y tenemos que multiplicarlo por el valor de la normal, que en este caso va a ser igual al peso, que es de 4 newtons. Vamos a hacer el primer cálculo, donde la fuerza es de 4 newtons y vamos a utilizar el valor de 0.53. Ahorita lo vamos a verificar antes de realizar operaciones. Cuando tenemos una barra de cobre sobre una superficie metálica. Y vamos a analizar el caso también cuando está en movimiento, donde tiene un valor de 0.36. Entonces revisamos nuestra tabla del problemario. Vemos que tenemos el valor de 0.56 y 0.36. ¿Ok? Lo cual tenemos ahí anotado. Procedamos a realizar operaciones. 0.53 por 4. La fuerza es de 2.12 newtons. 2.12 newtons. Okay. Procedamos al segundo cálculo. Ahora en este caso el valor de la fuerza debe de ser menor. 0.36 por 4. 1.44 newtons. Entonces podríamos decir que la fuerza que se encuentra en el primer caso
es mayor que la del segundo caso. Lo voy a representar por el símbolo mayor que, pero en grande. Voy a dibujarlo para ello. Vamos a agrupar y vamos a aumentar el grosor de línea. Voy a poner de color rojo. ¿Ok? Entonces FS es mayor que FK. ¿Ok? Entonces si yo quiero poner primero el objeto en movimiento, debo de rebasar los 2.12 newtons, digamos 2.13. Y ya una vez que está en movimiento puedo reducir la fuerza aplicada a 1.45 newtons, o sea, un poco mayor que los 1.44. Bueno, voy a dibujar un triángulo donde indique, en ese caso, o que me facilite los despejes. Dentro de él voy a ubicar las variables. Entonces, un triángulo, digamos, casi equilátero. Entonces, dentro de él vamos a indicar nuestras tres variables: la fuerza, la normal y el coeficiente de fricción. Entonces, vamos a agregar el texto. Primero la fuerza, después el coeficiente y la normal. Ahora vamos a ubicarlos dentro del triángulo. Así quedaría. Vamos a agrupar los objetos. Y ya con ello podemos trabajar. Entonces me quedaría el primer caso estático. Y ya con ello también vamos a tener el caso cinético. Nuevamente copiamos y pegamos. Ok. Entonces, cinético. Pasamos al primer caso problema. Bueno, encuentre la fuerza Fk. Entonces me está hablando de movimiento. Fk es mi incógnita. Necesaria para poder empujar a un patinador que está moviéndose en hielo lentamente. Su peso es de 80 kilogramos, o sea, realmente su masa es de 80 kilogramos, tan solo lo podemos ver por las unidades. Y se tiene un coeficiente de fricción cinético de 35 milésimas. Considere la gravedad por 10 metros, con 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que calcular el valor de W, que es igual al de la normal. Entonces vamos a multiplicar 80 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y vemos que nos da un valor de 800 newtons. Vamos a comprobarlo en la calculadora. 80 por 10 y vemos que son 800 newtons. Voy a indicar el valor de la masa que nos proporcionaron realmente, que son 80 kilogramos. Y ahora indicamos el coeficiente de fricción cinético y también el valor de la gravedad que nos proporciona. Ok. Voy a indicar mi incógnita de color rojo. Y vemos que es el caso cuando está en movimiento. Vemos que corresponde al segundo triángulo. Ahí está mi incógnita, color rojo. Y entonces vemos que tenemos una variable al lado de otra que están en color negro, que forman parte de mis incógnitas. Entonces voy a poner en color negro. Ahí está Muka, el que voy a utilizar, y también el valor de la normal.
que es de 800. Bueno, entonces vemos que del formulario que tenemos aquí es la ecuación que tenemos del lado derecho, una multiplicación. Procedemos a realizar la sustitución. Entonces primero indicamos las 35 milésimas que no llevan unidades y vamos a multiplicar por el valor de la normal, que en este caso vale 800. Vamos a realizar las operaciones 0.035 por 800 y nos da un resultado de 28 newtons. Voy a encerrar mi resultado en un recuadro de color rojo. Como lo podemos ver. Ok. Pasemos al segundo caso problema. Determina el coeficiente de fricción estático. Es mi incógnita. ¿Y qué materiales están en contacto? Si uno de ellos pesa 200 newtons, W, por las unidades vemos que sí es W. ¿Y qué es el valor de la normal? Y la fuerza para poder deslizarse entre sí es de 122 newtons. Entonces es Fs. Entonces 122 newtons. Voy a indicar mi incógnita de color rojo. Ok, ahí está. Entonces corresponde al triángulo que vimos en el primer caso, cuando está en reposo. Vamos a copiarlo. Y vemos que ahora no es una multiplicación, sino que va a ser una división. Porque me está preguntando del coeficiente de fricción. Voy a poner de color rojo solamente mi incógnita. Ahí está. Entonces vamos a hacer una división, indicar una división primeramente. Vamos a dividir sobre la normal. Ok. Ya con ello podemos hacer la sustitución. Siempre el valor más pequeño va a ir en el numerador. En este caso es de 122 newtons. Y en el denominador el valor más grande, que es el valor de la normal. Hagamos la división. Entonces 122 entre 200. Y el resultado para los coeficientes debe de ser menor que la unidad. Entonces vemos que aquí las unidades de newtons se cancelan, debido a que tenemos newtons en el numerador y en el denominador. Ok. Voy a encerrar también mi resultado en un recuadro. Ok, no lleva unidades. Voy a quitar algunos espacios y pasamos al siguiente problema o caso. Dice, ¿cuál es el peso W? Y sabemos que W es igual a la normal. Ok, bueno. Dice, si se ejerce una fuerza de 91 newtons para arrastrarla, entonces me está diciendo que está en reposo porque tenemos un coeficiente de fricción estático de 0.61. Entonces tenemos una fuerza y el coeficiente. Voy a indicar mi incógnita de color rojo. Ok. Entonces veamos que vamos a utilizar el mismo triángulo que utilizamos hace rato. Pero lo que cambia, ¿sí?, va a ser mi incógnita, que es ahora la normal. Voy a poner de color rojo y la otra la cambio a gris o negro. Ahí está. Tenemos también que hacer una división, pero cambia las variables realmente. En el numerador siempre va a permanecer la fuerza.
Ya tenemos nuestra ecuación y podemos comprobar que la fuerza está en color negro en la parte del numerador y el coeficiente de fricción está en el denominador. Entonces la fuerza es de 91 newtons y dividimos entre 61 centésimos. Realizamos las operaciones. Y vemos que nos da un valor de 149.180 newtons, que es el valor de la normal y que sería el valor de W. Entonces aquí puedo indicar que también W es a N y en el otro también. Ok. Vamos con las unidades. Voy a remarcarlas o encerrarlas en un recuadro. Y tenemos newtons. Por lo tanto, el resultado estará dado en newtons. Ahora ya procedo a encerrar mi resultado, que sería este. Y podríamos dar por concluido. ¿Ok? La resolución de casos ejemplos, así como la explicación de los despejes que se pueden utilizar. ¿Ok? Bueno, por mi parte sería todo.